días, Ángel. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Dicen, Pascal, que mal empieza la semana a quien van a colgar el lunes. Eso se podría aplicar más o menos a petróleos mexicanos. Pero antes de entrar al tema de Pemex, quiero hacer un comentario rápido de este documento que por desgracia ha pasado inadvertido prácticamente. Es la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Es un documento que tiene muchas ventajas, no obstante ser una encuesta, es decir, no es un censo, pero es un documento que es parte de una secuencia, es decir, ya viene, varios ejercicios se han hecho con la misma metodología, de tal manera que se pueden comparar los datos. Pero por primera vez viene un elemento, o sea, todo el mundo se ha fijado, somos 124.9 millones de personas y el punto fino a señalar de aquí, de esta encuesta, es que por primera vez nos están hablando de la caída de la fecundidad, es decir, el número de hijos nacidos vivos por mujer durante su vida fértil, por debajo de la tasa de reposición. Esta encuesta registra ya 2.07 hijos nacidos vivos por mujer. La tasa de reposición es 2.1 y ya estamos por debajo de ese dato. Ahora, mi posición al respecto es que una vez que se tengan los datos del 2020 del censo, este dato va a ser todavía menor. Ahora, ¿por qué es importante esto, Pascal? Porque reafirma y fortalece la tendencia en lo que se refiere al número de hijos por mujer mexicana durante su vida fértil. Para fines estadísticos, la vida fértil de una mujer, de acuerdo con los criterios de la ONU, es de los 15 a los 49 años. Pero en la práctica, a los 35, como dicen coloquialmente, se cierra la fábrica. La relación que existe entre aumenta el número de años y aumenta la probabilidad de situaciones como síndrome de Down, por ejemplo, y dada la situación que se vive en las sociedades actuales en el mundo, prácticamente después de los 35 es muy raro encontrar embarazos ya. De hecho, más bien los estamos encontrando en el otro extremo, ¿no? Efectivamente, muy bien. Entonces, estamos viendo el problema del embarazo adolescente, efectivamente. Muy bien. Entonces, el hecho de que México ya esté por debajo de la tasa de reposición y con una tendencia franca desde hace 20 años a la baja, por debajo del 2.1, eso tiene grandes y graves consecuencias para las finanzas públicas, para el sistema público de salud, para el sistema educativo. Yo no sé cómo hablan ahora de fortalecer las normales cuando la expectativa, las proyecciones de un muy buen estudio que elaboró con motivo del bicentenario el Colegio de México, donde ya se habla que para el 2025 probablemente sobren del nivel preescolar y primaria y secundaria 125,000 maestros. ¿Por qué? Porque ya faltan niños o sobran salones de clase y sobran maestros. Entonces, ante esas condiciones dices, lo que deberíamos hacer ahorita es estar empezando a preparar maestros para el nivel medio superior, que ahí es donde va a aumentar la matrícula, porque todos esos niños y jóvenes que no tienen hermanos o tienen uno o dos hermanos máximo, van a pasar a la secundaria y luego a la preparatoria y va a ser una demanda superior a la normal, vamos a decirlo así. Ya no va a haber niños, entonces sobran maestros en la primaria. Bueno, califícalos de alguna manera, 1 o 2 años, etcétera, porque no los vas a poder tranquilamente mandar ¿cómo se dice?, al retiro anticipado, porque entonces se te arma una pelotera ahí con el sindicato. De tal manera, pues, que yo les recomiendo que entren a la página del INEGI. Tendría que estar conectada a la formación de maestros. Por supuesto, con la demanda. Con la demografía. No solo la actual, sino la esperada por la estructura demográfica del país. Por eso yo recomiendo que entren a la página del INEGI y ahí encuentran, es muy rápido ahí, Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018. Hay una presentación con unas gráficas muy interesantes y muy didácticas, de tal manera que pueden tener un panorama muy claro en relación con la situación esperada en términos demográficos para el país. Y además tiene también toda una discusión de
pues en el tema de las pensiones, ¿no? Pues, evidentemente ahí es donde está sobre todo lo que llamamos pensiones no contributivas, que son aquella cantidad de dinero que recibe un adulto mayor por el simple hecho de llegar a los 68 años, no aportó nada, por eso se llaman pensiones no contributivas. En realidad no es una pensión. Pensión es resultado de un sistema donde tú aportas algo, sea una aportación fijada por tu ingreso o en un determinado momento es una aportación fija en el caso de las cuentas individuales. Sí, pero además, digamos, como incluso en el caso de quienes ya tienen cuentas individualizadas, lo hemos comentado aquí muchas veces, lo que van a recibir es muy bajo. En el mejor de los casos, 26% de su último salario. Exactamente, y en ese caso, pues el único sostén de esas personas que ya estén, cuando estén en edad adulta, van a ser hijos, ¿no? Pero ya hay muy pocos menos hijos haya, pues menos. Entonces se va mayor a dar carga, algo, ¿no? Claro, y va a haber algo. O sea, tiene toda una consecuencia. Vamos a no tener algo que en términos técnicos se llama la solidaridad intergeneracional. Sí. Cuando tú tienes una familia con 6, 7, 8 hijos, que no era infrecuente hace 20 o 25 o 30 años, pues entre los 7, 8, los 6 se hacía la polla y le daban un dinero a los padres para que sobrevivieran en estos últimos años porque no tenían pensión. El problema es que si ahora tienes unos padres que tuvieron un hijo, pues ese se va a dedicar a su único hijo quizá. Entonces son una serie de elementos pues que vale la pena considerar. Pero vayamos ahora a la nota que de esta mañana. Es de esta mañana. La reestructuración de la deuda de Pemex. Realmente es una engañifa barata decir que cuando tú reestructuras tu deuda, no crece tu deuda. Eso no es cierto. Tú reestructuras una deuda de dos maneras. O la mandas a un plazo mayor con las mismas condiciones, es decir, en cuanto a monto de abono, pero al mandarla a mayor tiempo, pues pagas más. Pagas más, claro. Evidentemente. Bueno, o reduces la tasa de interés, te conviene hacerlo, pero al ser más tiempo. De tal manera, pues, que en cualquier caso pagas más. En cualquier caso y aumenta la deuda. Más. Así es. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa con Pemex? Hagas lo que hagas con Pemex, en este tipo de cosas que reestructura la deuda, que le aporto tanto y que una línea de crédito por acá, si no atacas al mismo tiempo los problemas estructurales de esa empresa, eufemísticamente hablando, productiva del Estado, nada va a servir, Pascal. ¿Por qué? Porque Pemex está en una dinámica descendente, franca descendente, en lo que se refiere a volumen de extracción. Es una empresa improductiva. Improductiva del Estado. Ahora, pero si tú quieres detener esa caída en tu extracción diaria, probablemente tiene que pasar 4, 5 o 6 años para que los nuevos pozos, las nuevas áreas de exploración realmente tengan éxito, puedas tú perforar y equipar ese pozo y empezar a extraer. De tal manera que decir que en 2 años vas a estar produciendo más, eso es, repito, también una mentira. Vendida esta mentira para aquellos que creen ciegamente en el presidente, que creen ciegamente. Ahora, el elemento fino aquí, ¿cuál sería, Pascal? Algo tan simple como esto. Imagínate que tú posees una casa que por X o Y razones se está cayendo, casi en ruinas. Tú, en vez de preocuparte, bueno, ¿cuáles están bien los cimientos? Sí, bueno, entonces vamos a componer las paredes, vamos a poner un techo nuevo. Pero en vez de eso, dices, voy a comprar una nueva alfombra para la casa o voy a cambiar las cortinas. Oye, pero si se está cayendo la casa, tienes que entrarle a otra área de esa construcción. Es el caso de Pemex. Pemex le sobran tranquilamente 70, 80 mil trabajadores. Pemex tiene un área de refinación que desde que llegó Hernán Cortés pierde dinero año con año. Tercero, tienes tú niveles de ineficiencia y corrupción que son dignos de varios estudios para determinar lo que no debe hacerse en una empresa petrolera. Y lo otro, lo más grave, un sindicato corrompido hasta la médula, un sistema de jubilaciones y pensiones insostenible y un contrato colectivo que estimula la falta de productividad o la ineficiencia en el uso de los recursos. Con este panorama,
¿Qué sentido tiene decir que con esta reestructuración de su deuda, que debe 104,000 millones de pesos, más de 2,1 billones de pesos, es lo que debe Pemex? 104,000 millones de dólares. De dólares, así es. Entonces dice uno, pero es una locura esto, pero luego a eso agrégale el pasivo laboral. Es decir, Pemex es una empresa inviable así como está. Y lo peor, estás queriéndole meter dinero a una refinería que ya no va a ser de 300, 400 mil barriles diarios, sino que va a ser la mitad. Y dicen, bueno, pero la otra, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Pero la vamos a hacer en 3 años y va a costar 8,000 millones. A ver, iba a costar 8,000 millones la de 300 o 400 mil barriles. Entonces, ¿por qué va a costar 8,000 millones? La verdad es que están, como diría el clásico, están hechos pelotas. ¿Por qué? Porque no se atreven a reconocer la verdad de la situación crítica de Petróleos Mexicanos. A eso agrégale que tienes tú a 2 personajes, la maestra Nale al frente de la Secretaría de Energía y un ingeniero agrónomo al frente de Petróleos Mexicanos, tienes la tormenta perfecta. Era para que tuvieras en la primera dependencia en energía y en Petróleos Mexicanos a verdaderos profesionales del campo de la energía petrolera, verdaderos profesionales experimentados, pero también, Pascal, con un gran respeto técnico del personal, de tal manera que las medidas impopulares y dolorosas que deberían tomar esos 2 profesionales sean entendidas y aceptadas por los trabajadores. No que aquí andan agarrados a la greña uno y el otro, de tal manera que salen con esto y que dicen que van a hacer esto, pues no pasa de ser un cuento chino, como se dice también coloquialmente. Ángel, mañana. Gracias. Hasta mañana. El comentario de Ángel Verdugo, ¿no?